Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos? Impecable. Bueno, ya le estaba comentando, mi nombre es Anísber Suárez, soy Senior Site Reliability Engineer en Pedidos Ya, llevo alrededor de 8 años ahí y profesora de la Facultad de Ingeniería de la ORT. ¿Qué les traigo? Les traigo una charla asociada a pruebas de performance sin dolor, porque ya todo el dolor lo sufrí yo. Traigo buenas prácticas a partir del camino tortuoso que el performance me ha llevado a un crecimiento profesional, a un crecimiento, digamos, de manejo de estrés, pero que no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Entonces, traigo un storytelling, traigo experiencias para compartir, que si logro que puedan traccionar en bajar los costos, aumentar la satisfacción, voy 100% satisfecho. ¿Alguna vez lo han dicho? Después lo vemos. Cuando la prueba de performance no entra dentro de las prioridades que estamos teniendo, tenemos compromisos de negocio, tenemos funcionalidades a salir ya y el cómo es esa funcionalidad, a lo mejor en este momento no nos estamos preocupando tanto. Si pasa el coverage, sale a producción, donde pensamos que un 80% de coverage con las pruebas unitarias, un 90% nos garantiza una calidad total. Para nada. Las características no funcionales, las pruebas no funcionales, seguridad, ya comentaban, usabilidad, pruebas de performance, deberían tener tanto valor como las funcionales, porque si es bien, vamos a hacer el qué, pero ¿y cómo lo hace? ¿Podemos traccionar de esta manera? ¿Queremos dar esa experiencia? No hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Entonces, si no logro pagar en tiempo y forma, me voy. No es algo que estamos buscando, ¿cierto? No pasa nada, todavía aguanta. Todas estas palabras, todas estas frases, las he escuchado en más de una ocasión hasta por mí misma, en el que monitoreamos producción, vemos que el límite de escalamiento de nuestra infraestructura todavía tiene un buen margen de holgura, pero vienen partidos de fútbol, vienen campañas importantes que queremos enviar. Lo tuvimos concebido, nos preparamos para ese margen. Las sorpresas siempre deben de ser preparadas, tenemos que ajustarnos y no dejarnos llevar por el impacto de ese tráfico real, orgánico, porque todavía tenemos holgura. Tenemos que ser más inteligentes que eso. Debe ser Amazon, puede que sea la red, es el browser. Nunca es culpa nuestra, nunca es culpa de nuestro código, nunca es culpa de cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos midiendo. Todos son excusas porque no lo hemos medido. Porque no podemos decir que no es problema de nuestra codificación, porque no podemos decir de que hay algún problema en la integración o porque no hemos tomado los recaudos debidos, ¿cierto? Pero en staging andaba bien. En mi máquina funcionaba. Ya tenemos el problema, ya nos tocó. Ya el sorteo directo a ti. Y esto sucede mucho, principalmente cuando pensamos que probar en un entorno no productivo nos da todas las garantías. Cuando no percibimos que puede haber una gran diferencia arquitectónica, de recursos, lógica, la persistencia, si no es fiel y espejo de lo que tenemos en producción, todo puede sumar a la latencia, al comportamiento y a la experiencia del usuario. Y muchos se llevan la mano a la cabeza cuando digo, probemos en producción, ¿cómo se volvió loca? Pero pensemos, ¿realmente es asumible el costo de tener un entorno espejado al 100% productivo? Si son pequeños productos, probablemente pudiera ser más admisible en primeras etapas. Si queremos escalar el producto, el negocio, no sé si tanto. Bueno, en Pedidos Ya nos demostró. Fui la primera que no quería, yo quería que siguiera llegando la pizza a la casa, al menor costo posible, pero que yo no quedara estresada en el camino. Rompí la barrera del miedo, creo que esta charla se la he dicho en varias ocasiones, rompí la barrera del miedo, empezamos a probar en producción, por supuesto, tomando medidas, marcando correctamente los datos de pruebas que utilizábamos, identificando cuál era el tráfico de prueba, tomando todo lo que necesitamos y hoy se los traigo a compartir también.
la próxima vez sí testeamos. Estamos en el fuego, tenemos un incidente. Claramente no podíamos escalar, no estábamos preparados. Ya nos pegó, si hubiéramos probado. No saben cuántos postmortem terminan siendo resultado de una mala estrategia de prueba. No solamente funcional, también de performance. Por mucho que decimos que no lo priorizamos, al final nos pega. Y es lo que tenemos que evitar. Yo vengo no solamente a decirles lo que me ha funcionado, sino también dónde nos podemos ahorrar. Estamos hablando de todas las tecnologías que llegan, de todas las oportunidades de mercado, de herramientas que van saliendo, que no van a hacer la vida más fácil, pero todo tiene un costo. Y muchos de los costos que al día de hoy asumimos y son invisibles y pensamos que nos suman, son resultado de malas decisiones que tomamos a todo lo largo del proceso de desarrollo. Asociado a los objetivos, me voy a desplayar un poco más en cada uno de ellos, a los escenarios que seleccionamos, a las herramientas que también tomamos para nuestro proceso, cómo desplegamos la infraestructura, cuál es nuestra estrategia de recursos para emitir la carga, qué datos utilizo, sobre qué entorno trabajo, sobre qué entorno pruebo, qué métricas son relevantes para mí, cuáles mido y cuál realmente me da los resultados. Y el componente humano, cómo puede llegar a influir incluso en nuestro propio rol. Sin objetivos claros, las pruebas cuestan más y valen menos. No les puedo explicar la cantidad de pruebas que se han corrido por seguir una corriente. Hay que probar, salgamos a probar. Tenemos clara la hipótesis que queremos comprobar. Sabemos que estamos buscando. Un poquito de sentido común yo le llamaría a eso, ¿no? Quiero comprobar si la nueva librería que estoy utilizando me va a impactar en el performance. Quiero comprobar si tengo que tunear mi base de datos. Quiero comprobar si mi caché realmente me está funcionando como se espera. Quiero ver si el nuevo servicio con el que me voy a integrar me va a afectar. Quiero comprobar si puedo soportar un pico de 3X. Quiero comprobar si mato una dependencia, ¿cómo respondo? Todos son hipótesis diferentes, necesidades diferentes, tanto de estrategia de emisión de carga, tanto de necesidad de demostrar a través de los datos, ¿cómo lo voy a hacer? Planteémoslo desde ese punto de vista. Prioricemos realmente lo crítico para cualquiera de estas necesidades. Si quiero demostrar que puedo llegar a 3X, mi vista tiene que ser cómo pudo verse impactada la latencia, con qué requisitos de infraestructura pude llegar ahí. Si quiero comprobar simplemente una nueva versión de un servicio versus la otra, ¿realmente necesito impactar en toda la infraestructura, en todo el engranaje de microservicios que tengo? ¿Qué medidas necesito entender? Yo siempre comparto que para mí es muy importante entender tu producto. Y sé que muchos están en empresas que van teniendo variables clientes, con más accesibilidad a la información que otras desde el punto de vista del entorno productivo. Sé que las condiciones son diferentes, todos somos contextos diferentes, pero el buscar la información, buscar el dato, si el cliente no te crea el mecanismo, pierde más él que nosotros. Por lo tanto, es importante ayudar a que ellos entiendan el valor de saber qué queremos comprobar, qué queremos demostrar. Más casos no siempre son mejores. Ahorita comentaban que desde el punto de vista funcional, más casos mejor. En performance no están así. Los correctos sí. Buscamos los casos de uso, los escenarios que realmente consideramos que son los más frecuentes, los más transaccionales a nivel de consumo, los que más pueden llegar a impactar al usuario, para correr esos escenarios desde el punto de vista de las pruebas de performance. Podemos definir desde el punto de vista de transacciones. Por mucho tiempo pensábamos, en la estrategia de prueba que definíamos, que el éxito estaba en orquestar absolutamente todo el flujo básico de las pruebas de funcionamiento, de pedir una orden a lo largo de la plataforma, sin decaer que era extremadamente grande el tráfico que seguía, que solamente iba por restaurantes para saber los platos. No todo el mundo terminaba transaccionando, ¿no? Entonces, estábamos enfrascados de que había que crear órdenes y que si no generábamos absolutamente las pruebas a todos de end-to-end del flujo,
no íbamos a tener éxito. Horas, días, meses para poner de acuerdo a todos los equipos, las dependencias que pudieran identificar nuestra carga de prueba, que pudieran transmitir y propagar los headers que nos marcaba como prueba, que nos marcaba como datos sintéticos, y era imposible. Lográbamos que uno lo interpretara, que fuera más laxos a nuestros datos de prueba. Cuando el otro ya estaba adaptado, el anterior ya había dejado y había desplegado una nueva versión, totalmente insostenible. A partir de ahí, nos replanteamos, ¿realmente tenemos que hacer pruebas de performance end-to-end? ¿Sí? ¿Nos aportan? Al día de hoy, cada equipo prueba su microservicio, su lógica, por supuesto, teniendo en cuenta las dependencias que van teniendo. ¿Qué condiciones claves tenemos que tener en cuenta? Bueno, vendrá directamente relacionado a la hipótesis que buscamos. Si quiero revisar cómo sería una nueva versión de mi producto para la carga típica, un sábado en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, son los días que más tráfico nuestra plataforma recibe. Para nosotros era importante entender cuáles eran esos márgenes y qué pasaba cuando era feriado y qué pasaba cuando llegaba un juego de fútbol y qué pasa cuando llueve. Nosotros necesitábamos entender todas esas casuísticas para tomar las mejores decisiones en cuanto a la carga que queríamos emitir. Pero hubo un momento que dijimos, ¿realmente queremos probar un X? Un X, entiéndase, por el 100%, ¿nos aporta? ¿Queremos saber eso? Eso ya lo estamos probando cada noche. De sábado a sábado crecemos muy poco porcentaje. Seamos más ambiciosos, busquemos el 3X. ¿Cómo que el 3X? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, de manera inteligente, no duplicando infraestructura de prueba y poniendo la plata realmente donde se está haciendo falta. Picos críticos, entendamos cuáles son esos picos máximos que estamos teniendo. También podemos probar esas estrategias de llegar al pico, cómo nos demoramos en preparar, en ajustar nuestro tiempo de respuesta cuando recibimos de repente, ustedes seguro en alguna ocasión han recibido una push de alguna propaganda, alguna campaña que tenemos mandando. Bueno, eso lo está recibiendo usted y cientos y miles de personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que un gran porcentaje de esas push terminan traccionando, terminan entrando. Si a las 8 de la noche usted le llega una push, hay personas que están revisando cómo nos pudimos ajustar. Porque también es una decisión, estamos preparados para mandar ciertas campañas y en base a eso establecemos nuestras estrategias de prueba. Por eso las pruebas de pico para nosotros son súper relevantes también. Los flujos críticos ya los he estado comentando, creo que tenemos más elementos para conversar. La mejor herramienta es la que se adapta a su contexto. Cuando comienzo, hace 8 años atrás, ya los años me vienen arriba, comenzaba probando con JMeter, porque era lo que conocía, porque era con lo que me sentía cómodo y nuestras pruebas, si bien estaban muy centralizadas en el equipo en que yo me encontraba, realmente no estaba resolviendo. Cuando quisimos escalar producto, cuando quisimos escalar equipo, nos dimos cuenta que no todo el mundo se sentía cómodo con JMeter y tuvimos que tomar una decisión. Ani, que siempre estuvo programando con esa experiencia de usuario que nos propone JMeter y me dijeron que tenía que empezar a scriptear, bueno, un poco más de tiempo nos llevó. Vinieron otras herramientas. Al día de hoy estamos con Casey. Nos va bien. Casey es basado en JavaScript, más orientado a lo que vamos entendiendo a nivel de desarrollo. Y al día de hoy ya no está centralizada en las pruebas, por si alguien se lo preguntaba. Ya no soy la responsable al 100% de hacer esas pruebas. Sí de mantener la infraestructura, sí de evangelizar las buenas prácticas, sí de dar las herramientas necesarias para que puedas ejecutar bien, monitorear bien y hacer un uso inteligente y eficiente de tu tiempo, tu esfuerzo y reutilizar esas buenas prácticas que a lo largo del tiempo hemos ido acumulando. Si a mí me preguntan, ¿qué herramienta Ani para usar? Yo siempre apostaría por open source. En algún momento hice algunos experimentos. Probé BlazeMeter, grandes conversaciones, me dieron crédito para probarlo. Probé Gatling, grandes conversaciones, las versiones, por supuesto, licenciadas. Pero la carga que requería nuestra plataforma, las licencias, el pagar por esa cantidad de usuarios concurrentes que al día de hoy traccionamos, generaban un costo extremadamente alto a nosotros solamente disponer y autogestionar la infraestructura siempre que estuviera en la nube.
¿no? No podemos administrar puros servidores, pero acompañándonos nuestro proveedor de la nube, que en este caso es Amazon, creo que se hizo muchísimo más asequible para el contexto que nosotros teníamos, que a lo mejor no es el contexto de todos los que estamos sentados acá. Entonces, la herramienta que tú selecciones debería de estar siempre relacionada a qué valor te genera y dónde podemos disminuir. Si tienes un equipo de DevOps, si tienes personas con experiencia que te puedan montar toda la automatización, el pipeline, trabajar con Jenkins, montar todo el flujo de punta a punta. Si te animas a hacerlo, al inicio costará, posteriormente mejorará. Es totalmente factible trabajar con las herramientas open source. Si eres un equipo pequeño, donde tenemos 3 desarrolladores, un diseñador de interfaz y un arquitecto, a lo mejor te sirve más utilizar una herramienta en un producto que sea chico, de bajo escalamiento, en inicio, en una etapa temprana, una herramienta licenciada. Te va a ir bien, pero cuesta. Por eso, hoy escuchaba más de una charla en la que hablaban, somos el contexto. Siempre nos tenemos que mover en el contexto. El presupuesto, el esfuerzo, la experiencia, es muy diferente de empresa a empresa, incluso de colaborador a colaborador. Por lo tanto, hay que pensarlo, hay que ser aterrizado. Y a mí me ha costado. Cuando yo estaba emprendiendo esas pruebas de concepto de Blitzmeter, cuando estaba viendo la experiencia de Gatling, decía, esto es lo que necesitamos, porque nos da todo. Todo hecho y empaquetado. ¿A qué costo? Me ayudaban a aterrizar mis líderes porque yo, soñadora al fin, quería lo mejor para mi empresa. Lo mejor no siempre es lo más barato. Por lo tanto, ahí me aterrizaban. Ani, si ya entendiste cómo funciona, ¿por qué no lo replicamos nosotros? ¿Por qué no establecemos esa arquitectura que nos permita generar una prueba escalable? A nivel de emisión de la carga, dígase. Y así lo hicimos. Por eso hoy yo les traigo lo que para mí debería de ser una prueba sin desperdicio. Y cada desperdicio que aquí traigo en positivo de háganlo de esta manera es porque yo lo desperdicié, no lo desperdicien ustedes. Entornos efímeros bajo demanda. Comenzamos al inicio, cuando trabajaba con JMeter, en grandes servidores. La manera de escalar nuestras cargas, aumentar procesamiento para el servidor. Scripts súper largos, súper complejos, pruebas súper costosas y no hablemos de la consolidación de los resultados de manera manual. Hoy me acuerdo y me quisiera realmente regañar. El tiempo valioso que perdimos en generar, o que perdí, mea culpa, en generar grandes reportes donde pensaba yo que era importante demostrar la fiabilidad de mi prueba más que el resultado final. Y al día de hoy nos manejamos 100% con dashboard. Capacitamos a las personas para que entiendan cuáles son esas métricas que necesitan revisar para que puedan definir su estrategia de prueba y le damos el mejor dashboard a nuestro parecer y recibimos feedback. Siempre recibimos feedback y lo vamos iterando. Al día de hoy no nos admitimos generar grandes reportes. Tenemos un dashboard, establezcamos una hipótesis, demostremos el resultado, pero pongámosle en prioridad nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y sigamos mejorando. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, calibración con un POT y ajustes finos. No puedo también, no tengo datos para compartirlo porque sería muy avergonzante para mí la cantidad de pruebas en el que mandamos de manera escalada y fallaba algo o de lógica o de token, algo que pudiéramos haber preparado. Como mismo salimos a producción con bugs, en nuestras pruebas también podemos llegar con errores por configuración en la infraestructura, por haber hecho una estimación correcta de la infraestructura que necesitamos para emitir la prueba, por haber hecho una estimación correcta de la memoria, del CPU, para los servidores que necesitamos, y no era tan así. Pruebas que terminaban 1 hora de emisión de carga, se partía porque quedaban 2 horas más, y nosotros mismos matábamos nuestra propia generación de carga. Era inviable, no podíamos seguir duplicando servidores. Tenemos que plantearnos la estrategia de divide y vencerás. Empezamos a plantearnos, migramos de S2 a grandes instancias a trabajar con SS. Luego dijimos, vámonos con Kubernetes. Y a partir de hoy, bueno, a partir de hoy no, hacía un tiempo, a partir de ese momento, trabajamos todos de manera a través de pods. Pods, para los que a lo mejor no están tan familiarizados a bajo nivel con estos mecanismos de infraestructura, imagínenlos
como pequeñas computadoras bien chicas, donde yo establezco la lógica en un script, verifico cuánto es el recurso de memoria y CPU que necesito para que ese script termine satisfactoriamente todo el ciclo de la prueba. ¿Cuánto me consume de memoria? ¿Cuánto me consume de CPU la primera vez que se ejecuta esa prueba durante 1 hora, 2 horas, en dependencia de la lógica que quiero representar? Si con un POT ínfimo mi prueba funciona, puedo explotarlo a 500. Y voy a generar 500 de carga que con ese POT yo generaba, ¿sí? Entonces, teniéndolo desde ese punto de vista, los errores, los riesgos eran mucho menos. Entendía cuál era mi poder de emisión para una unidad chica. Bajan los costos. Cuando emitías pruebas ya oficiales, iba con todas. Por supuesto, con una estrategia de generación de carga, con un ramp-up coherente para la curva de crecimiento que tenemos en nuestros horarios pico, teniendo también en etapas avanzadas que nos dimos cuenta que algunas de las inconsistencias que encontrábamos venían del one-wrap que hacemos mal, no esperábamos a medida que íbamos emitiendo y escalando nuestra carga que la aplicación se estabilizara. Nuestro mecanismo de escalamiento puede llegar hasta 10 minutos en dependencia de qué servicio está recibiendo. Por lo tanto, si tú de 1 minuto a 5 le metes el doble de lo que está preparado, por supuesto que las métricas va a aumentar los errores 500, va a aumentar la latencia, va a aumentar toda una inestabilidad que va a costar recuperarse a la hora de realmente hacer la prueba. Por lo tanto, no solamente era importante cómo escalábamos, sino cómo llegamos a esa carga. ¿Qué hora es? ¿Alguien me lo dice? Y 36, no sé ni a qué hora terminaba. A las 4 me queda impecable. Si puedes, chicas, me dicen, apúrate y terminamos. Importante también corregir esos bugs de lógica de script. Pero esos bugs que cuando necesitas consumir dependencias, cuando necesitas a lo mejor hacer un moqueo, cuando necesitas la infraestructura no te acompaña porque cosas pasan. Bueno, probémoslo con un POT. ¿Por qué nos tiene que pasar cuando estamos mandando la prueba posta? No. Validemos esa carga. Ya eso lo comenté. Escalemos paulatinamente. Conozcamos nuestro producto. ¿Cómo es el nivel de escalamiento de ese flujo que nosotros estamos queriendo probar? Comencemos lentamente. Tampoco tengamos pruebas de 6 horas, que tampoco hay plata para 6 horas de infraestructura. Pensémoslo. Algunos equipos siempre nos piden, quiero probar 3 horas. Yo, ¿por qué 3 horas si tu flujo probablemente en 1 hora sea más que suficiente? Y ahí empieza la conversación. ¿Ya revisaste cómo te comportas el sábado de noche? ¿Ya revisaste cuál fue tu último pico máximo? ¿Qué estás buscando? Vamos a ver, revisemos. Y luego de una gran negociación, logramos llegar a una sensatez. Y nos damos cuenta de que a veces el ímpetu de hacer no nos lleva a ser objetivos realmente con lo que estamos buscando. Tratemos siempre, chicos, sabemos que somos muy apasionados con nuestra profesión, queremos hacerlo lo mejor posible, pero la infraestructura de carga es ganado, no mascota. Tenemos que tener claro lo que necesitamos, a lo mínimo indispensable. Ese POT no me puede dar el lujo de correr un script donde consuma solamente el 50% del CPU y la mitad de la memoria, porque estoy regalando la otra mitad. Todo lo que yo me pueda ahorrar viene para otra prueba muchísimo mejor. Por lo tanto, 80%, ni para ti ni para mí. Utilicemos los recursos que tenemos de manera inteligente, no regalemos porque eso nos va a sacrificar en otro momento cuando nos digan, bajemos el presupuesto. Controlemos automáticamente. Esto fue otro error que a mí me pegó de mucho. Yo hacía mucho monitoreo en tiempo real. Pero Ani, ¿te volviste loca? Sí, un poquito. 3 de la mañana yo haciendo una prueba. Eso no tiene perdón. Luego aprendí. Aprendí que no era sostenible en el tiempo. Tenía que empezar a cronear y confiar. Porque si había hecho toda la planificación bien y había establecido la estrategia bien y había calibrado correctamente los POT, ¿qué podía salir mal? Bueno, a veces salen cosas mal. Pausar los cron para evitar ejecuciones accidentales. Voy a empezar por ahí. Nosotros tenemos una política que dependerá de cada organización, de cada producto, de cada negocio, de que no nos queremos permitir correr pruebas en tiempo productivo. Queremos que ustedes reciban su pizza, su empanada en el horario que ustedes necesitan y estemos despiertos.
probamos en la madrugada. Replicamos todas las condiciones en producción, pero corremos en la madrugada, para si sucede algún accidente, no siga llegando la pizza. Bueno, para eso croneamos, porque Ani no quiere quedarse a las 3 de la mañana, ni Ani ni ninguno del equipo, ¿cierto? Croneamos. ¿Qué pasa? Después que corremos la prueba, que vimos los resultados, se nos olvidó que croneamos. El próximo martes correrá la prueba nuevamente. Te mato. Estás duplicando el costo de infraestructura. No nos persiguen para nada, pero está bueno. ¿Estás siendo consciente de tu proceso? Pudiéramos realmente ahorrárnoslo, ¿cierto? Bueno, pusimos un poco de foco en eso también. Un poco que los chicos supieran por qué tomamos algunas precauciones y al día de hoy seguimos evangelizando. Corremos la prueba, seamos conscientes, monitoreemos. No nos podemos permitir pruebas que aporten resultados no buscados. Y mucho menos que esa prueba que croneaste, que va a correr el martes que viene, otra persona va a correr prueba en ese horario. Le puedes ensuciar los resultados. Entonces ya no solamente es la prueba que tú corriste, sino la prueba que marcaste. Porque exigiste la base de datos, porque exigiste las dependencias que a lo mejor te compartían con otro microservicio. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Otra práctica, que soy sincera, no es algo que tengamos altamente implementado, pero estamos ya pushando, porque ya cuando llevas un tiempo de madurez, cuando los equipos ya conocen, cuando son empoderados de su proceso de prueba, cuando ven el valor de las pruebas de performance y lo hacen por iniciativa, y ya no le tienes que ir a tocar la prueba, hace 3 meses no pruebas, y ya es, de repente, 5 personas quieren probar el mismo día, a la misma hora, y es una locura. Y ahí hay que pensar realmente, necesitas solaparte con este servicio, te vas a afectar. No me va a afectar, estoy moqueando, y cada cual va analizando su contexto. Ahí pueden tomar mejores decisiones. Entonces, esta práctica de detener la prueba si surgen anomalías es algo que estamos intentando empezar a implementar. Algunos ya lo están haciendo. ¿De qué va? Si tenemos una prueba planificada para 1 hora y a las 20 minutos estoy teniendo 30% de error rate, 40% de error rate, ¿tiene sentido seguir? ¿Para qué? Parémosla. Podemos automatizar la medición que en base a ese threshold, que hasta desde el propio script podemos controlar, paramos la prueba. Incluso algunos equipos del grupo, Pedidos Ya pertenece a Delivery Hero y constantemente estamos compartiendo experiencia. Algunos equipos incluso le han puesto más. Se genera una alerta y esa alerta me para la prueba porque dispara cierto pipeline. Estamos siendo ya precavidos en ese sentido. ¿Para qué regalar la plata? Una práctica que nosotros proponemos, principalmente para cuando no queremos realmente depender del resultado de terceros, de dependencias que tenemos. Pongo contexto. Estoy desarrollando un servicio con una versión X de Java y me quiero migrar a otra nueva versión de Java. ¿Contra qué me quiero comparar? Contra mí mismo, porque lo único que yo he impactado es la librería con la que estoy trabajando. ¿Tiene sentido que yo consuma mis dependencias en tiempo de prueba para compararlo? Me lo cuestionaría un poco. Por eso dependería de la hipótesis que estamos buscando. Por eso nosotros proponemos para contextos como este y algunos otros, moquear. Moquear es, establezco una capa intermedia en el que mi flujo de necesidades de información me la devuelve otro sistema que no es los servicios de los cuales yo dependo. Yo puedo simular respuestas correctas, respuestas incorrectas, puedo incluir latencia, puedo incluir los diferentes factores que me permitan demostrar mi escenario. Bueno, nosotros lo tenemos incorporado. Los equipos tienen la posibilidad de moquear cualquiera de las dependencias que tengan a la hora de generar su prueba. Y muchos así lo están haciendo. Realismo controlado. Esta es otra práctica que últimamente algunos equipos valientes van haciendo pruebas de conceptos, le ha ido funcionando y que a mí me parece que para según qué contexto puede funcionar también siempre que tengas claro cómo lo estás haciendo. Y que se refiere al tráfico espejado, disculpen, que es el shadow traffic, que es, creo un webpool B de prueba replicado en producción y yo le digo que todo el tráfico que reciba cierto webpool nuestro lo voy a duplicar y lo voy a mandar con anonimización de datos sin que me vaya a ensuciar
la infraestructura, los datos productivos, lo voy a replicar a ese webpool de prueba. Voy a estar generando una prueba de carga con datos reales, con un patrón de comportamiento como se espera, como estamos recibiendo, y voy a poder validar según qué contexto. No necesito scriptear y no necesito duplicar infraestructura. Con la misma carga, solamente lo que hago sí, asumir la carga, que sería tener otro webpool procesando esa información. Algunos están funcionando para hacer pruebas de concepto, para hacer mejoras propiamente de su lógica, y así lo van incorporando de a poco. Bueno, lo de pausar de los tron, ya lo comenté, se me quedó repetido. Y ahora voy a un paso más. Probar con precisión, gastar con sensatez. No solamente para nosotros ha sido importante optimizar nuestra infraestructura, no solamente ha sido importante optimizar nuestro proceso de generación de carga, también ha sido importante ir entendiendo qué datos necesito a la hora de generar el resultado, qué datos de pruebas necesito también, y separarlo de ese, como estamos probando contraproducción, que no se disgreguen mis resultados de prueba con los datos productivos. Tampoco, si genero órdenes, digamos, no quiero que sean contabilizadas dentro de las órdenes reales de negocio. Por lo tanto, nosotros tomamos precauciones. Utilizamos datos, creamos usuarios de prueba, creamos órdenes de prueba, creamos restaurantes de prueba, creamos entidades de pruebas que nos van a ayudar. Y marcamos el tráfico como que es de prueba. Nos permite generar dashboard segmentados para lo que realmente es prueba. Podemos interpretarlo. Bueno, esto lo comentaba, lo marcaba. Al utilizar estos datos de prueba, extraídos de la información real anonimizada, tranquilos, sus direcciones están totalmente resguardadas, no solo nos permite replicar el patrón de comportamiento. Hubo una vez en que no entendíamos por qué en las pruebas se demoraba tan diferente la base de datos. ¿Por qué esos spam estaban las latencias súper elevadas? Si en producción no sucedía. Era que habíamos elegido mal los datos. Todo lo estábamos probando con juego de datos de Uruguay. Cuando en Argentina el engranaje es muchísimo más complejo, el algoritmo de búsqueda, del microservicio de búsqueda, le sobreexigía para unos mismos patrones y no desplazaba hacia los patrones de Argentina. Cuando nos dimos cuenta, corregimos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento desde donde estamos pidiendo comida? Lo necesitamos. Si bien no vamos a utilizar datos reales, sí necesitamos entender cuáles eran esos restaurantes que estaban recibiendo, dónde estaban ubicados, dónde es la zona donde están los usuarios. Intentemos llevar el realismo a las pruebas. Ya hablé de la importancia de aislar los resultados de las pruebas concurrentes, de la importancia de, si la prueba que estás haciendo no le va a pegar las mismas dependencias de otra, no pasa nada, lo podemos admitir. Ahora, si vamos a contaminar los resultados y esta prueba va a quedar invalidada porque los dos le quisimos pegar al mismo servicio al mismo tiempo y le exigimos no 3X, sino un 6X a un servicio, no estamos logrando absolutamente nada. Ya hablé de los usuarios estratégicos, eso es lo que tiene. Cuando empiezas a comentar, te haces spoiler de elementos. Bueno, nosotros hemos elegido esa estrategia, probemos en horario no productivo. También les traigo algunas reflexiones en cuanto a performance visibles, costos invisibles. Se refiere a la visibilidad de los resultados de las pruebas. Ya les comentaba ese camino tortuoso de grandes manuales, reportes. Yo podía hacer una prueba a todo ese end-to-end cuando estábamos en el entorno de staging, que sí, teníamos todo preparado para hacer una prueba end-to-end en staging, ya en producción se nos iba complicando los artilugios para lograrlo, y los reportes me podían llevar 4, 5, 6 horas para hacer esa gran prueba y consolidar esos resultados. Ahora no. Nosotros tenemos nuestro set de dashboard de resultados de las pruebas, correlacionados con las métricas de generación de la carga y luego el comportamiento de tu servicio y búscalo a la PM de tu servicio. Le damos lo que necesitan para sacar conclusiones, que luego puedan llegar a hacer algún reporte mínimo, la hipótesis, par de gráfico, la conclusión,
impecable, te tomó 20 minutos, ¿cuándo más? Ya esto lo superamos. La burocracia que nos llevaba a demostrar que realmente habíamos hecho la prueba más realista, la prueba más completa, la prueba que realmente buscábamos, tenemos que confiar en las decisiones que vamos tomando. Pudimos asumir más pruebas, claramente. Después empezamos a escalar y llevarlos hacia los equipos. Importante para nosotros saber cuál era esa métrica. Esas métricas que necesitamos revisar, las llevamos a los dashboards. ¿Qué pasa si a las 7 de la mañana producción amanece roto? Porque una prueba se fue de bomba, no fueron 3X, fueron 10X. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo identifico cuál fue el motivo? Todos tenemos que saber que este dashboard existe. Todos tienen que poder ir allí a descartar si no fue una prueba de performance. Bueno, hay que enseñarles qué estamos buscando, dónde lo pueden encontrar y que lograr esa cultura de buscar la información centralizada. Pero nos dimos cuenta que no solamente nos interesaba bajar los costos de infraestructura, sino también ahorrarnos todo lo que pudiéramos en telemetría. Teníamos la costumbre de loguearlo todo. Nos interesaba saber punta a punta qué era todo lo que sucedía en nuestras pruebas. Nos interesaba mandar cada segundo, absolutamente todas las métricas que se iban generando. ¿Nos hace falta todo? ¿Nos hace falta loguear todo? Sí tenemos ahí los dashboards. Los dashboards nos van mostrando cómo va la latencia, cómo va el error rate, cuáles endpoints van performando mejor, cuáles no. No tenemos por qué loguearlo todo. Los logs a nivel de telemetría generan costo. La retención genera costo. Bueno, guardemos esos costos para guardar los logs que realmente son críticos para entender nuestra producción, para entender los issues que suceden en producción. No tenemos por qué loguear absolutamente todo de la prueba. Estamos duplicando por 3, ¿cierto? En base a eso nos dimos cuenta que no solamente estábamos logueando mucho y empezamos a evangelizar hagamos agregaciones, mandemos por lotes, hagamos compresiones para mandar ese flujo de información, sino taguemos correctamente. Teníamos y estamos teniendo, todavía tenemos que seguir trabajando en la cardinalidad del juego de datos que generamos, que no significa no tener buena distribución del juego de datos en prueba, sino cómo nosotros mandamos esa información a la herramienta de monitoreo. Yo necesito mandar cada endpoint con el número único de usuario, si le puedo poner un relativo user, y la serie de métricas bajaron. La cardinalidad de la serie de la telemetría que mandamos en concepto de métricas disminuyen totalmente. Entre más cardinalidad de métricas tú quieres enviar, más consumo de memoria, más consumo de CPU terminas teniendo en tu infraestructura de prueba. Tenemos que aplicar buenas prácticas a la hora también de hacer las consolidaciones, de emitir esa información a la herramienta de observabilidad. Mandemos las transacciones importantes, las métricas consolidadas, trabajemos en percentiles, trabajemos en promedio, trabajemos en largos intervalos que nos permita no perder información, pero sí ir resumiendo. Y guardemos y retengamos los logs que realmente son relevantes, históricos resumidos. Ya hemos trabajado, ya hemos conversado varios elementos de infraestructura. ¿Cómo voy de tiempo? Por favor. Me quedan 5. Impecable. Traba más inteligente y automatiza y prioriza. Ya estamos hablando de recursos humanos. Hoy hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Hemos hablado de cómo tenemos que hacer un uso inteligente, sensato, sin perder el concepto crítico de cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. A nivel de automatización, a nivel de hacer los scripts, digamos en K6, JavaScript, cualquier herramienta que podemos asumir en nuestro IDE nos permite hacer scripts súper eficientes, incluso muchas veces muchísimo más pensados, lógicos, eficientes a nivel de generación de datos, a nivel de los escenarios que queremos probar, más rápido que nuestro pensamiento humano. Si llevas muchos años de experiencia, lo sacas en un rato, pero si tienes una buena herramienta de inteligencia artificial, en 20 minutos. Nos tenemos que acompañar de buenas herramientas. Inteligencia artificial no nos sustituye, pero sí nos ayuda, disminuye nuestro esfuerzo. Nos podemos enfocar en lo que realmente es importante, en definir una buena estrategia de prueba.
Todas las automatizaciones que podamos hacer de punta a punta, hagámoslo. El levantamiento de la infraestructura, la corrida de la prueba, la autodestrucción de la infraestructura una vez que termina de correr la prueba. No dejemos nada en fantasma. No consumamos recursos que realmente no estamos necesitando en ese minuto. Establezcamos un pipeline pensado para hacer automáticamente todo el ciclo de prueba. Pongamos nuestro intelecto en definir la mejor estrategia, los mejores escenarios, en entender nuestro producto. Definamos el levantado de la infraestructura, la corrida de la prueba, la consolidación de los resultados, el almacenamiento de los datos, el envío de la información de manera sensata a la herramienta de observabilidad y matemos la infra. Mañana será otro día. Veamos cómo nos fue. Reutilicemos escenarios y plantillas. Nosotros tenemos una imagen de K6 que vamos mejorando con todas las mejoras que van haciendo, valga la redundancia, que saca K6. Lo vamos optimizando y todos utilizan esa misma plantilla. Cada equipo no se tiene que plantear cuál es la nueva imagen del Docker que van a usar para correr la prueba, porque nosotros estamos pendientes de eso. Reutilicemos ese tiempo, reutilicemos esa observabilidad de los cambios que van surgiendo. No reinventemos la rueda. Todo lo que nos funcionó, compartámoslo. El primer equipo que se dio cuenta que estábamos emitiendo mucha cardinalidad de métricas y que estábamos gastando mucho en procesamiento por esa cardinalidad, lo resolvió y lo compartió. Hay un gran artículo para todos ingeniería que ya sabe qué debe de evitar para no hacer una gran ingestión de cardinalidad de métricas. Y de ahí va, del trabajo en equipo que hagamos, de la socialización del conocimiento, de democratizar esas buenas prácticas que nos ha funcionado, de admitir los errores, de aprender de ellos y resolverlos. Y decirle a todos, yo fallé, lo mejoré, hoy lo estoy haciendo muchísimo mejor. Monitoreemos automáticamente, vamos a ver esas visualizaciones. En su momento, cuando tenía JMeter, tenía que esperar que corriera la prueba, llevarme el resultado, exportármelo, llevarle un documento a un Excel, interpretarlo. Si ya yo voy a la herramienta de observabilidad en tiempo real, puedo saber lo que está sucediendo. Y lo puede saber cualquiera. Y esta capacitación cruzada es la que les quería comentar. Al día de hoy ya no se centralizan las pruebas en nuestro equipo. De hecho, ahora somos miembros del equipo de Site Reliability, que no solamente llevamos pruebas de performance, buenas prácticas de hacer, el know-how, sino todo lo que viene a ser incident management, telemetría, observabilidad en todas sus gamas. Pero seguimos estudiando, profundizando y compartiendo a todos los equipos cuál es la mejor manera de hacer pruebas de performance, vamos manteniendo la infraestructura y ellos también nos enseñan cada día con sus casos de usos nuevas maneras de resolver las cosas. Se acercan, nos dicen, me funciona esta herramienta, queremos contribuir en esto y vamos haciendo equipo. El capital humano no se pierde, solamente trabajamos, colaboramos, crecemos y ese sería el camino que yo les recomendaría a todos. Conclusiones. Pequeñas, malas decisiones se convierten en grandes gastos hormigas. Yo les diría, prioriza siempre lo importante. Optimiza los recursos, por mínimos que parezcan. Todo suma. Mide con precisión, adapta a tu contexto, que soy consciente que son muy diferentes probablemente que la experiencia que he podido llegar a tener. Y por eso les traigo esta experiencia, les traigo estos dolores que a mí me adolecieron, pero que ustedes le pueden llegar a resolver y pueden hacer buenas propuestas a sus equipos y puedan crecer y pueden hacer buenas estrategias de pruebas de carga. Todo pequeño, ajuste, cuenta, nunca lo olvidemos. Y con eso termino. Gracias. ¿Alguna duda? El aplauso para Berenice Bert.